por mi salario 30 piezas de plata. Mateo 27:3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes de los ancianos. El precio mismo lo había decretado Dios. Habrían testigos falsos, Salmo 35:11. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé, me preguntan. Como lo vemos en el reflejo de lo que sucedió después, Mateo 26:59 y 60. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. 59, ya decía yo. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Ahí está. Entonces, había predicho los testigos falsos y se presentaron. Si vemos nosotros los maltratos que habían sido predichos por Isaías, en Isaías 56, aquí esto queda claro, ¿no? Y ahorita nada más se los leo para que si gustan consultarlo. Los maltratos fueron predichos en Isaías 56 y se cumplieron en Mateo 27, 39 y 44. También Isaías predijo que iba a ser contado con impíos en Isaías 53:12. ¿Qué vemos en Marcos 15:27? Que habían 2 ladrones a sus lados. ¿Ok? Bebería hiel y vinagre. Eso lo vemos en el Salmo 69:21. Y en Mateo 27:34 él pide agua. Y dice, tengo sed, denme agua. Y le dan justamente la vinagre y la hiel. Sus vestidos. Salmo 22:18 y Marcos 15:24 nos muestran cómo iban a ser divididos y cómo se iban a repartir su manto, porque era de mucho valor. ¿Queda claro hasta ahí? Fíjense en los huesos. Este está impresionante. A mí siempre me impresiona. ¿Qué decía la Pascua? Éxodo 12:46. 12:46. Viene la plaga, viene la Pascua, que es el anuncio claro de Jesucristo, la fiesta que iban a celebrar. ¿Cómo iba a proteger Dios a su pueblo? A través del sacrificio de un cordero, cuya sangre tenían que poner en los dinteles de la puerta. Pero fíjense, se comerá en una casa el cordero, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. ¿Ok? Números 9:18 reitera esta situación. 9:12, perdón. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. ¿Queda claro? Esa es la enseñanza de la Pascua. O sea, ellos no sabían por qué lo hacían. Finalmente, hoy que tenemos el velo descubierto, sabemos a qué se refiere. Ahorita lo vamos a ver. Pero ahí viene. Y viene la profecía, Salmo 34:20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Y cómo lo guardó? Muy fácil, fíjense, Juan 19. ¿Cuál era el proceso común? Además, sepan, es importante saber algo. En el momento en que todas estas profecías son dichas, la crucifixión no existía. Eso llegaría hasta después, hasta los sirios. Siglos antes se había predicho todo esto. Estas profecías lo habían dicho. ¿Qué sucedía? El proceso de crucifixión, colgaban a las personas y lo que provocaba es que los brazos se hacían así. Y al ser así con el peso, no puede uno respirar igual. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacía la gente? Usaban los pies para levantarse y poder respirar. Cuando llevaban suficiente tiempo de castigo, ¿qué es lo que hacían con las personas? Los romanos, con martillos, rompían los huesos de las piernas para que entonces ya no se pudieran levantar y murieran asfixiados. Eso es lo que sucedía. ¿Ok?
¿Qué pasó? ¿Por qué no sucedió esto con Cristo? Juan 19, versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, de uno de los dos que estaba al lado, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. A tal grado era la determinación del decreto de Dios de lo que había de pasar, que así lo determinó. Ningún hueso, y se cumplió, siendo que era el común denominador para los crucificados. Ese es el Dios soberano, como dice Pink. Estas son sus palabras. No había suficientes soldados en todas las legiones romanas, ni suficientes demonios en todas las huestes de Satanás para quebrar un hueso de Cristo, porque el soberano todopoderoso lo había decretado. Así de sencillo. La soberanía de Dios, junto con la responsabilidad de Dios. Lo vimos hace rato al hablar acerca del complot que hicieron los judíos, porque había venido justamente, o sea, la palabra que había dicho, vamos a leerlo, para Juan 11:49, para mayor claridad. 49-50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vino esta palabra? Versículos 51 y 52. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahí está. Todo había sido el determinado consejo de Dios, el decreto de Dios. Todo ello se cumplió. Todo ello cumplió lo que Dios eternamente había determinado para su propio Hijo. Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Hechos 4:27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está. La fuerza de la voluntad de Dios de decir, esto va a ser así. Y esto concuerda perfectamente con Isaías. Es justamente lo que ya se había determinado. Isaías 53:10 se lee lo siguiente. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, curiosamente, es un capítulo muy curioso porque a los judíos no les gusta. Alguna vez escuché el testimonio de un judío de Nueva York que decía, bueno, yo cuando leí Isaías 53 creía que era un texto cristiano, pero después se dio cuenta que no. Así estaba predeterminado, porque ahí Isaías cuenta con todo detalle lo que había de sufrir el Hijo de Dios. Ahora, si vemos ese decreto de Dios, ¿cómo es posible que los judíos sean responsables? Bueno, Pedro mismo lo explicó. Pedro explicó que fue la maldad de los judíos las que llevó a crucificarlo. Es clara su responsabilidad, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 3:13 a 15.
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerla en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces vemos claramente cuál es la responsabilidad del hombre. Sí era el decreto de Dios, pero el hombre fue responsable. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Estaba hablando de la sanidad del cojo, si no me equivoco. Pero ahí vemos cómo está claro. Hablar de que fue solo la responsabilidad o la soberanía de Dios sería tergiversar la palabra. Y Pedro fue tan claro en esto que fíjense cómo los judíos mismos se lo responden. Hechos 5:28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no os enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis enseñado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, más que claro, ¿no? O sea, entendieron el mensaje y se sabían responsables. Pero ahí está conjugada soberanía y responsabilidad. Es la misma es la misma moneda, solo vista en dos caras diferentes, pero es la misma moneda. MacArthur dice: la muerte de Cristo fue un acto de responsabilidad compartida por toda la humanidad, pecadora, alienada y asociada en contra de Dios. Todos somos culpables, y sin duda, porque murió por nuestros pecados, los que somos redimidos y aún los que aborrecen a Dios, porque también, no porque haya muerto por sus pecados, pero sí aborrecieron a Dios, y como decía alguien, ¿no? Si hoy los evangelistas predicaran el mismo mensaje de Jesús, porque hay muchos que se desvían, también los crucificarían. También. ¿Sí? Fíjense cómo Pedro habla de los dos aspectos, soberanía y responsabilidad, al mismo tiempo. Regresamos a Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí está. Oye, pero no explica cómo conjugan. No, pero ahí está. Soberanía y responsabilidad. Las dos. No tiene por qué explicarnos porque no es un tratado de teología la Biblia, pero es una muestra clara, es la revelación de Dios, diciendo en esas acciones, en todas las acciones, soberanía y responsabilidad. Ahí está. Esto es importante para entender, como ahorita vamos a ver, cómo no hay injusticia nunca de Dios cuando la gente se va al infierno. ¿Ok? Vamos a ver el caso de Judas. Interesantísimo. Judas fue escogido por Dios. Juan 6:70. ¿Vamos claros hasta aquí? Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Ahí está. Él mismo lo escogió. ¿Cómo lo llama incluso la Escritura? Hijo de perdición, Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Ahí está, clarísimo, ¿no? Escogido por Jesús y predestinado conforme a las Escrituras para ser hijo de perdición. ¿Sí? Con él se cumplieron las Escrituras. Hechos 1:16. Vamos a regresar a Juan ahorita, pero Hechos 1:16 y 18. Mas esto es lo dicho por el profeta. No es cierto, este es 2.
16, 18. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y